Nuevamente desde el Congreso de la República en nuestro programa ¿A quién le sirve su ley? Nos acompaña el doctor Juan Felipe Lemus, él es representante a la Cámara por el partido de la U y llegó al Congreso de la República nuevamente por el departamento de Antioquia. Doctor, gracias por estar con nosotros. William, muchas gracias por invitarme a su programa nuevamente y un saludo muy especial para los televidentes. Hay de algún modo expectativa, no solamente en el país, sino en el departamento de Antioquia, del cual es usted oriundo por el tema que anunció el señor presidente de los colombianos, el doctor Juan Manuel Santos, en la aprobación del presupuesto general de la Nación para la vigencia del 2015. Y muchos de los televidentes nos escriben preguntándonos cuál va a ser el presupuesto, los recursos que se tienen en este presupuesto que se va a presentar o que se presentó por parte del Gobierno Nacional para el tema de educación. Doctor Juan Felipe Lemus, usted como miembro de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la Cámara. Bueno, William, lo primero que hay que contarle a la opinión pública es que en el proyecto inicial de presupuesto presentado a las comisiones económicas del Congreso de la República, el monto inicial es de cerca de 216 billones de pesos, de los cuales 121 billones de pesos serán destinados a gastos de funcionamiento, cerca de 46.2 billones de pesos serán destinados a inversión social y cerca de 48.9 billones de pesos serán destinados a todo lo concerniente al servicio de deuda y amortización de la misma. Por primera vez en muchos años, el monto destinado para el sector de educación en el país será superior al monto designado en el presupuesto general de la Nación para el sector defensa. El próximo año el sector educación tendrá alrededor de 28.7 billones de pesos destinados para no solamente sostener el sistema educativo del país, sino avanzar en el tema de mejoramiento de la calidad, que es uno de los graves problemas que la opinión conoce y se ha evidenciado ahora con el tema de las pruebas PISA. ¿De qué manera los más de 1000 municipios y 32 departamentos van a ver de algún modo que el gobierno nacional contribuya a que llegue realmente esa plata a la educación de los municipios y departamentos? Doctor Juan Felipe Lemus. Bueno, los recursos de educación en gran medida se destinan a través del Sistema General de Participaciones. Algunos municipios son autónomos en el manejo de los mismos, los que están certificados en educación, los que no están certificados reciben los recursos a través de las respectivas gobernaciones. Habrá que estar vigilantes del Congreso de Colombia para que efectivamente los recursos que hoy se están destinando a cobertura, infraestructura educativa y los recursos adicionales que ahí se incorporan puedan ser destinados a mejorar la calidad de la educación. Ha hecho un anuncio el ministro de Hacienda referente a que se van a aumentar los cupos para estudiantes en universidades públicas. Ese es un avance bien importante porque el sector de la educación pública superior y de la educación superior en general tenía cierto rezago en los presupuestos anteriores y el número o la intensidad de los recursos más bien destinada a ese escenario no era realmente los que el país demandaba y requería. Ojalá pudieran ser más, pero creo que ahora se hace un esfuerzo inicial. Pero más allá, William, de la inversión de esos cerca de 216 billones de pesos, yo creo que vale la pena hacer un análisis sobre lo que está sucediendo con el desarrollo del modelo económico en Colombia. ¿Y por qué es importante? Porque este presupuesto que el Gobierno Nacional ha definido como el presupuesto para tiempos de posconflicto y tiempos de paz, es fundamental que abarque elementos que hoy están generando insatisfacción social. Si bien es cierto que el país viene creciendo en los últimos años, con unas tasas muy importantes de crecimiento, en América Latina está en el primer lugar después de, conjuntamente con Chile y con Perú, pero esa dinámica de crecimiento que ha sido
sostenible en los últimos años ha venido presentando algunas dificultades y las observamos nosotros en años anteriores con las movilizaciones sociales que vimos a lo largo y ancho del país, y es un fenómeno que no está sucediendo única y exclusivamente en Colombia, que es el país que más está creciendo en América Latina, y lo expresó el ministro de Hacienda, es el segundo país después de la China con tasa de crecimiento superior y muy alta, como usted lo manifiesta. Hay que hacer un llamado de atención. La Fundación Konrad Adenauer, en un estudio que acaba de presentarle al Congreso de Colombia, hace referencia a que el modelo de desarrollo económico de estos países nuestros, especialmente el de Colombia, ha venido presentando unas fallas derivadas de las deficiencias estructurales en temas como equidad, pobreza, desigualdad, empleo, que en estos presupuestos no se abordan de fondo. Y le voy a poner un ejemplo. Mientras que el PIB ha venido creciendo en los últimos años y ese crecimiento ha permitido que el ingreso per cápita de los colombianos aumente en cerca de 2.76 veces en los últimos 10 años, es decir, que pase de 5 millones de pesos anuales a 14 millones de pesos 9%. Anuales, que es una cifra muy importante. Cuando uno hace el análisis con detalle de esa dinámica de crecimiento, observa que ha sido fluctuante y no sostenible. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, sectores como el sector minero, que ha venido teniendo una tasa de crecimiento permanente y sostenible, en detrimento de otros sectores como la industria o el sector agropecuario, que han tenido caídas muy importantes. Al 2010 fue del 0.7%, en estos 4 años ha mejorado, pero todavía el PIB del sector agropecuario y la industria es negativo en Colombia. ¿Por qué hacer ese llamado de atención? Porque nos hemos dedicado en los últimos años a resolver y a mitigar el impacto de las crisis de forma coyuntural, de forma momentánea, circunstancial, a través de la definición en el presupuesto general de la Nación de más recursos para ciertos sectores. Especialmente se ha adelantado una política de subsidios muy importante que ha servido mucho y para que se necesitan. El sector agropecuario. Claro, en determinados momentos se ha necesitado para resolver las crisis que se presentan, pero que en el largo plazo el tema de subsidios se convierte en un gasto insostenible para el Estado. Porque no hay cómo mantenerlo. Que desincentiva el empleo, la formalización del empleo, desincentiva todo lo relacionado con el desarrollo de la industria, con la tecnificación del campo. Hoy, por ejemplo, con los subsidios que hemos venido aprobando para el sector agropecuario, que han sido muy importantes en la época de crisis, que le han brindado un espacio muy importante a los cafeteros y al resto de campesinos de la patria, solamente les permite hoy garantizar el costo mínimo de sus cultivos, pero no tienen ellos la posibilidad de invertir en tecnificación, de invertir en maquinaria, de invertir en insumos para poder mejorar los cultivos y la producción. ¿Qué le estamos planteando nosotros al gobierno? Que si se ha evidenciado que el modelo presenta fallas y esas fallas lo que han generado es mayor desigualdad, más pobreza, y a pesar de que los presupuestos de inversión aumentan cada año, pero la brecha de pobreza también aumenta, es decir, no hay una relación proporcional entre el aumento de la inversión y la disminución de la pobreza y la desigualdad en el país. Lo que le hemos venido proponiendo al ministro y al gobierno nacional es que aprovechemos la discusión de este presupuesto general de la Nación para que abordemos esos temas estructurales y de fondo, y con esos recursos podamos empezar no solo a mitigar el impacto de los factores negativos que hoy están afectando sectores como el de la industria, el sector agropecuario, sino para que aprovechemos ese aumento en el presupuesto general de la Nación para ir fortaleciendo cada uno de esos sectores a los que me referí. El desfinanciamiento que se tiene por parte del presupuesto general de la Nación que presentó el gobierno, ¿cómo? Creo que está desfinanciado en más de 13 billones. ¿Cómo se va a hacer para ese tema, doctor Juan Felipe?
que los televidentes conozcan, el presupuesto general de la Nación está conformado por el presupuesto de ingresos y por el presupuesto de gastos. Ahorita al inicio de mi intervención hacía referencia a la forma y la manera en que van a estar divididos esos 216 billones de pesos que corresponden al presupuesto de gastos. Es cierto, el presupuesto de ingresos, que corresponde a los ingresos de la Nación, corresponde hoy a cerca de 203 billones de pesos. Hay un desfinanciamiento de cerca de 12.5 billones de pesos. Ha expresado el ministro que esos 12.5 billones de pesos que son necesarios para garantizar que se saquen adelante todas esas obras de infraestructura vial que se vienen adelantando a lo largo y ancho del país, especialmente autopistas de la prosperidad, que será el eje conector del centro del país con todos los puertos de Colombia y del mundo, y ahora con especial énfasis que Colombia pues viene adentrándose con mucho entusiasmo y dinamismo en todo el tema de internacionalización de la economía, que se están explorando esos mercados del Pacífico, y que pues el país viene ahí avanzando en esos acuerdos y en esos temas. Lo que ha planteado el ministro es que esos 12.5 billones de pesos se buscará la fuente de ingreso a través de una reforma tributaria que iniciarán las comisiones económicas próximamente su discusión, y habrá que esperar porque hasta ahora realmente no conocemos el sentido de la reforma, William. Recuerde que hace 2 años aprobamos una reforma en donde se eliminaron el pago de parafiscales, donde se creó el impuesto del crédito a las utilidades. Seguramente lo que ahí ya ha expresado el ministro que se mantendrá también el impuesto del 4 por mil, que nosotros el año pasado destinamos para el sector agropecuario. Ojalá se mantenga para ese sector, esa será la pelea que haremos nosotros, pero estamos atentos a que el gobierno presente el proyecto de reforma tributaria para identificar cuáles serán la fuente de ingresos que permita financiar completamente el presupuesto general de la Nación. ¿Pero qué se ha hablado con los senadores y representantes de las comisiones económicas de las dos corporaciones en torno a qué sector de algún modo se vería afectado, por llamarlo de algún modo, o qué sector sería el que se grabaría nuevamente, doctor Juan Felipe? Bueno, hasta ahora, William, no hay claridad sobre el tema. Lo único que hemos escuchado del gobierno nacional en los medios de comunicación es el interés de mantener el impuesto del 4 por mil, que en la anterior reforma tributaria se había definido, se acababa en el año que se desmontaba hasta el 2018. Eso hasta ahora. Esperemos a que llegue el proyecto de reforma tributaria a las comisiones económicas y haremos un programa especial sobre eso, pero necesariamente esa ley de financiamiento a través de esa reforma tributaria tendrá que presentarle el gobierno nacional, porque efectivamente hoy el presupuesto general de la Nación, que está en curso, en trámite en el Congreso de Colombia, tiene un desfinanciamiento de cerca de 12.5 billones de pesos. Ahora, hay que recordarle a la opinión pública que en los últimos 30 años el presupuesto de Colombia siempre ha sido deficitario. Claro, pasemos al tema que hay, pues de algún modo todos los distintos medios de comunicación y los colombianos nos hemos asombrado con las imágenes que se han mostrado recientemente en varios medios de comunicación, no solamente nacionales sino internacionales, donde vemos La Guajira sin agua, un departamento que de algún modo es frontera con la hermana República de Venezuela, y que a uno le da tristeza ver cómo los niños no tienen, o sea, se pueden morir de sed, de hambre. Eso no es muy triste para la presentación de un país con lo que está pasando y nosotros aprobando un presupuesto de más de 217 billones de pesos, doctor Juan Felipe. Precisamente, William, ese tema del cambio climático, de la afectación que está teniendo no solamente en la Guajira colombiana, sino en otros departamentos, todo el territorio colombiano. Por ejemplo, en mi tierra, en Antioquia, una subregión que yo quiero y en donde he obtenido siempre muy buenos resultados electorales, el Urabá antioqueño se está presentando una crisis muy compleja con el sector platanero y el sector productor de banano, producto de los efectos del clima en la actualidad, los efectos climáticos.
Nosotros aspiramos a que en la discusión del presupuesto general de la Nación se destinen recursos importantes para mitigar el impacto de ese fenómeno del Niño, que según los expertos será mucho más grave entre los meses de diciembre y marzo, especialmente, pues además de las regiones costeras del país, también en el interior, sobre todo en aquellas regiones productoras de café. Brasil acaba de vivir una sequía similar, eso generó que la cosecha cafetera de Brasil se redujera en cerca de 6 millones de sacos. Lo mismo sucedió en los países centroamericanos, que tuvieron una gran dificultad, perdieron más de 2 billones de pesos, de dólares. En la venta de café. Nosotros aspiramos a que esta discusión sea una discusión muy seria, una discusión que aborde los temas estructurales, pero que también contemple estas circunstancias coyunturales que se están presentando en el país con ocasión de la afectación climática. Pasemos al tema de la justicia y el tema de la salud. También se asignan unos recursos dentro del presupuesto general de la Nación para estos dos sectores. ¿Qué le podemos decir a la gente de la salud? ¿Sí se va a tramitar el tema de la reforma a la salud en el Congreso de la República? ¿Cuántos recursos vienen asignados en el presupuesto general? Estamos a la espera, William, de que el gobierno anuncie el paquete de proyectos para presentar esa reforma a la salud que los colombianos están esperando. En la anterior reforma tributaria, con la creación del impuesto del CRE, nosotros garantizamos unos recursos superiores para el sector salud en el país, que en materia de cobertura avanza bien. Las dificultades se presentan en la prestación adecuada del servicio, con celeridad y eficiencia, pero también especialmente con el manejo de los recursos al interior del sector, que como lo conoce la opinión pública en general, pues se han presentado muchos casos de corrupción que han generado que se presenten serias dificultades en el Sistema General de Salud Pública en Colombia. Ese es un tema muy importante que lo abordaremos nosotros seguramente con la seriedad, la responsabilidad que amerita, y desde el presupuesto general de la Nación pueden estar tranquilos los colombianos porque el recurso está asegurado para que en las condiciones en que hasta hoy se viene prestando el servicio, pues se garantice la cobertura, aunque han sonado las alarmas, William, porque vienen haciendo curso algunos proyectos al interior de la Cámara de Representantes que pretenden reducir el aporte pensional de quienes ya están pensionados del 12% al 4%, y según los entendidos, eso financiaría el Sistema General de Salud Pública en Colombia en cerca de 2.4 billones de pesos. Pero perdóname que le interrumpa, ¿hay de algún modo sentimiento para que eso pase aquí? Que eso sería muy grave, doctor Juan Felipe. Bueno, William, ese es un proyecto de ley que tiene muy buenas intenciones, pero que pone en riesgo la sostenibilidad fiscal del país, especialmente el funcionamiento del sistema de salud pública en Colombia. Y lo pone en riesgo porque al reducir en 8 puntos ese aporte que hoy es obligatorio, que ha definido la Corte, es una tasa parafiscal que sirve para cofinanciar todo el sistema de salud pública en Colombia, quedaría o dejaría un hueco de cerca de 2.4 billones de pesos que hoy, en las circunstancias en que están los ingresos de la Nación y el presupuesto general de la Nación, no habría cómo entrar a cubrir. Y eso obligaría, por ejemplo, a que en la reforma tributaria ya no tuviéramos que buscar 12.5 billones de pesos, 20. Sino 14 o 15 billones de pesos para hacer el ajuste que demanda y requiere el presupuesto y poder garantizar los recursos para el Sistema General de Salud. Pero estamos en esa discusión, en el debate, la daremos con seriedad. Obviamente nosotros entendemos
y queremos también ayudarle a los pensionados, pero haciéndolo no desde un ámbito populista, sino desde un ámbito serio, responsable, con la sostenibilidad fiscal del país, que garantice que no solamente los pensionados accedan a posibilidades adicionales, sino que el resto de los colombianos pues puedan verse beneficiados en ese presupuesto general de la nación. ¿Esa iniciativa es parlamentaria o esa iniciativa es del gobierno, doctor Juan Felipe? Esa iniciativa es parlamentaria, William. Y el ambiente entre el mismo gobierno y los partidos y movimientos que tienen Bueno, el asiento... gobierno se ha pronunciado de manera negativa frente al proyecto, esbozando los argumentos que yo acabo de esgrimir. Sin embargo, al interior de la bancada, como es un tema que genera votos, William. Popularidad es un tema que tiene ahí buena ascendencia, pero habrá que dar la discusión con rigor, técnica, con seriedad, porque estos son asuntos que además de ese interés de nosotros los políticos de quedar bien con la opinión, nos obliga a orar con seriedad y responsabilidad en el trámite de las mismas, poniendo por encima siempre los intereses generales de la patria. Doctor Juan Felipe Lemus, sabemos que usted pues llegó con una amplia votación nuevamente a representar el departamento de Antioquia y su partido, el partido de la U, al Congreso de la República. ¿Cómo se ha sentido usted? Pues es una de las votaciones, yo diría la más alta, no sé si me equivoco, usted me corrige, con el expresidente de los colombianos Álvaro Uribe Vélez aquí en el Congreso, pues todos nos centramos, los medios de comunicación, y de algún modo esto como que arranca y no arranca. ¿Cómo se ha sentido en este nuevo periodo que le otorgaron pues miles de ciudadanos en el departamento de Antioquia? Primero, muy agradecido con los antioqueños, William, porque me permitieron pasar de 20.800 votos en mi elección hace 4 años a sacar alrededor de 39.800 votos, la tercera votación individual del departamento. Votación de senadora, además. Es la primera votación, William, en mi partido, el partido de la U, y pues aprovecho este escenario para enviarles un saludo de gratitud infinita y manifestarles que continuaremos obrando en el Congreso con total seriedad, transparencia y siempre defendiendo los máximos intereses del departamento. Ya en lo que corresponde al inicio de la actividad congresional, lo que observa uno, William, más allá de la importante presencia del doctor Álvaro Uribe Vélez en este Congreso, es que este será un escenario de mayor rigor en el debate, de mayor juicio en el estudio de los temas que aquí se discutan, y seguramente va a ganar el país, van a ganar los electores, porque esta institución se convertirá en una institución con mucho rigor en el estudio de los temas, y eso permitirá que la confianza en el Congreso de Colombia mejore en los colombianos y que los temas que aquí se debatan realmente obedezcan a esos intereses generales y no a los intereses particulares que defendamos cada uno de nosotros. Hay mucha expectativa, doctor Juan Felipe Lemus, de todos los colombianos que de algún modo pues tenemos la posibilidad de que se llegue verdaderamente a un tema de la paz. Pero hay también escepticismo, algunos sectores en el Congreso de la República, no solamente en el Senado, sino también en la Cámara, piensan que pues, los anuncios de las FARC no han sido muy convenientes para el proceso de paz. Usted como miembro del partido de la U, como miembro del equipo de gobierno en el Congreso de la República, ¿piensa que esto va a llegar a feliz término? ¿Qué le podemos decir a los colombianos, doctor Juan Felipe Lemus? William, todos los colombianos, incluidos nosotros los congresistas, tenemos la aspiración de que el proceso de paz que se viene adelantando en La Habana llegue a feliz término, por el bien del país, por el bien de las generaciones actuales y de las generaciones venideras. Yo que he sido un poco crítico del proceso de paz y así lo he planteado en otras entrevistas en las que me han preguntado sobre el tema en particular, me he visto obligado, William, a ahondar en el reconocimiento de las causas profundas del conflicto armado en Colombia. A veces, o por lo menos nosotros que rechazamos abiertamente, con contundencia, con vehemencia, con decisión, los actos terroristas de las FARC,
las muertes de policías, de soldados, las matanzas civiles, de inocentes, civiles, en medio de este conflicto, y que todos los días rechazamos esos atentados que se vienen haciendo dentro de ese proceso de diálogo. Nos hemos visto también obligados a ahondar en el conocimiento de los temas sobre el conflicto armado en Colombia para entender mejor las circunstancias. Y en ese análisis profundo que hemos venido haciendo, que hemos encontrado que la historia de este país no ha cambiado desde la época de la conquista. Vino el periodo de la colonia, la república y ahora la modernidad. Y si usted observa los grandes conflictos que se han presentado en la historia del país, todos han terminado con acuerdos políticos. Jamás ninguna de esas guerras ni de esas confrontaciones que se han vivido a lo largo de la historia de Colombia han terminado con la guerra. Y le voy a poner un ejemplo. Allá a finales del siglo XIX, la guerra de los 1000 días, entre conservadores y liberales. Al final, que fue una guerra que dejó más de 180.000 muertos, en ese momento el número total de pobladores del país era, creo que 5 o 6 millones de colombianos. En esa guerra murió el 2% de la población colombiana. ¿Y cómo finalizó? Finalizó con un acuerdo político entre las partes, modificando la Constitución y permitiendo que se resolviera esa confrontación. Después vino en el 48 con la muerte de Gaitán, nuevamente la confrontación que se denominó la violencia conservadora y liberal, que duró hasta el año 60 y terminó nuevamente con un acuerdo político entre las partes. Y si vamos más atrás, por allá en 1812, después de la independencia en 1810, en ese periodo que se conoció como el de la patria boba William, esa guerra entre federalistas y centralistas al final terminó con la modificación de las constituciones de esa época, porque en esa época pues estaban esos estados federados, y al final con un acuerdo político. No veo yo otra posibilidad que el conflicto armado en Colombia se logre a través de un acuerdo político. Y hay que estudiar eso para no repetir la historia del país. Quien desconoce la historia tiende a fracasar y a repetir los mismos problemas. Entonces, todos los acuerdos políticos, todas las guerras civiles que se han presentado a lo largo de la historia tienen que de Colombia, llegar a acuerdos políticos. Han terminado con acuerdos políticos y esta no podrá ser la excepción, Willy. Vemos la voluntad del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, de ustedes que han ayudado aquí en un sinnúmero de normas y otras que van a aprobar en los próximos meses. Pero realmente uno ve voluntad de las FARC, usted ve que pues, de algún modo pues, se está negociando en medio de la guerra, pero ve voluntad, ¿cree que esto se saque adelante? William, las FARC no tiene otro camino. Además porque cada vez la presión social es mucho más grande, cada vez los grupos al margen de la ley están más deslegitimados en las bases sociales de la patria. Hace 35 años las FARC tenía una base social muy importante, hoy no la tiene. Hoy ningún colombiano quiere las FARC, ni el ELN, ni los grupos al margen de la ley. Hoy los colombianos están todos concentrados en defender la fuerza pública, la institucionalidad del Estado. Tendrán que hacerlo. Lo que pasa es que ellos en medio del conflicto tratan de mejorar su posición en la negociación, pero eso hace parte de esa dinámica natural en esos procesos de diálogo. Yo creo que el acuerdo es necesario, así se deberá terminar el conflicto en Colombia y esperemos que las FARC no le estén mintiendo nuevamente al país y al gobierno. Nosotros tenemos, lo reitero, el deseo de que eso llegue a buen término. Doctor Juan Felipe Lemus, le agradecemos inmensamente el que nos haya acompañado en nuestro programa ¿Quién le sirve su ley? William, a usted por la generosidad del tiempo que nos permiten en este canal del Congreso de la República
y le reitero siempre mi interés de estar discutiendo los temas de interés nacional que se debatan aquí en el Congreso. A todos los televidentes, gracias por acompañarnos.